Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hola hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que Él nos permite alabarle. Gracias a Dios por el cuidado que Él tuvo con nosotros durante la semana que pasó. Gracias a Dios porque estamos de pie, porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque tenemos fuerzas. Vamos a empezar en esta mañana y vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Gracias a Dios porque Él nos anima, sí, a obedecerle, a guardar sus mandamientos. Una porción de la palabra de nuestro Dios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, seamos sabios, obedeciendo los mandamientos de nuestro Padre, lo que Él nos manda en su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este día que tú nos das para alabarte, para glorificarte. Gracias Señor por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Gracias Padre porque tú has sido bueno, nos has bendecido de diferentes maneras, has provisto de nuestras necesidades. Gracias amado Dios porque no tenemos con qué pagarte. Solamente Señor nuestras vidas están en tus manos, Señor, y te agradecemos por todo lo bueno que has sido con nosotros hasta en este momento. Padre, en esta mañana, el único propósito es glorificar tu nombre, que tú te des a conocer, que podamos, Señor, ser oidores, que podamos escuchar tu palabra, pero no tan solamente escuchar, sino también obedecerla y ponerlo a la práctica. Porque tu palabra, Señor, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, no es algo, Señor, que nada más va a pasar a la historia, sino tu palabra es verdad, tu palabra trae vida, tu palabra, Señor, y es importante, es lo esencial para nosotros. Padre Santo, entonces ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, ya que en ellas tenemos muchas promesas, muchas bendiciones, si la obedecemos. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Entonces, habla a nuestro corazón. Queremos escucharte y queremos, Señor, obedecer también. Háblanos, pues, Padre, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando
fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y tu favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, de alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Durante esta serie que hemos estado hablando acerca de lo que es auténtico o un auténtico cristiano, hemos estado hablando acerca de la fe auténtica o la fe genuina. ¿Y por qué hablar de la fe? Porque muchos tratan de separar el hacer buenas obras y eso te va a salvar, o de simplemente tener fe y eso es suficiente. Y el problema que hemos encontrado es que muchos que decimos que tenemos fe, no llevamos a cabo nada, o sea, no hacemos nada, simplemente nos enfrascamos en decir que tenemos fe y eso es suficiente. Pocas veces nos detenemos nosotros a pensar en lo que dice la Biblia. Y en ese choque que tenemos contra los que dicen que es suficiente la fe y los que dicen que solamente son buenas obras, en ese choque muchas veces peleamos o discutimos.
Pero la Biblia nos remarca una y otra vez, y particularmente este libro de Santiago, qué es exactamente lo que significa la fe auténtica o la fe verdadera. Eso es lo importante, eso es lo verdadero. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, porque intentar convencer a alguien de que está equivocado con nuestras propias palabras nos cuesta mucho trabajo, y es mejor siempre, todo el tiempo, recurrir a la palabra de Dios. Y es precisamente lo que el autor de este libro, Santiago, nos dice. Está bien, ¿quieres pruebas? Pruebas las vas a tener. Y vamos a ver el día de hoy eso exactamente, hablar de una fe que no solamente es una fe auténtica, sino es una fe viva, una fe fehaciente, una fe práctica, una fe que tiene dos elementos importantes, y eso está en Santiago capítulo 2, versículo 20 al 24. Hablemos nuevamente de la fe, pero hablemos de esa fe que tiene dos razones o dos fundamentos que son sólidos, basados precisamente en la Escritura, no en mis pensamientos, no en la opinión de otra persona, porque eso no importa, no interesa qué opinión tenga uno o tenga otro. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Y vamos a hablar acerca de esos dos razones o de esos dos fundamentos que son sólidos. Y vamos a descubrir que la fe viva es una fe comprobada, con argumentos vivos, con personas que lo vivieron. Y vean lo que dice la Escritura y de qué manera lo menciona el autor. Dice lo siguiente, el versículo 20: no seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Noten la forma en que lo dice. Y dicho de otra forma, Jesús lo dijo así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hablando de frutos, hablando de alguien que fructifica, que no nada más dice que tiene fe. Una vida sin fruto es mejor prueba, o es la mejor prueba de que no es de Dios y de que no es aceptable a Dios, porque no tiene la vida de Dios en esa persona. Así que no tienes fruto, no puedes decir que tienes fe. Es simple. En esta pregunta que tenemos aquí frente a nosotros, el escritor es directo y es enérgico con lo que dice, en la forma en cómo lo dice, cómo lo expresa. Por eso, él dice de esta forma: mira, ya estamos discutiendo mucho, pero ¿quieres prueba de que la fe sin obras es muerta? O dicho de otra manera, mira, no tienes en qué basar tus argumentos acerca de las obras, así que tus palabras carecen de verdad, no tienes ningún fundamento. Eso es lo que diría de una manera más tranquila, más serena. Pero cualquier persona que quiera hablar de fe forzosamente tiene que ir a la Biblia. No es nada más de experiencias religiosas, no es nada más de experiencias personales. Tiene que ir a la palabra de Dios para aprender lo que Dios dice acerca de ese tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe verdadera? Y esta reprensión que dice aquí Santiago es muy parecida a la que Jesús dijo, o la que Jesús le dijo y le hizo a dos hombres que iban camino a Emaús, iban rumbo a otro lugar, y se los encuentra y comienza a platicar con ellos, y ellos no entendían lo que había pasado, no sabían y se iban cuestionando. Miren lo que Jesús les dice, casi los reprende. Qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 25. Y luego les sigue diciendo: ¿quieren evidencias o quieres evidencias? En el caso de Santiago, ¿quieres evidencias? Bueno, revisa, lee las Escrituras y vas a aprender que la fe sin las obras es estéril o es muerta. Insisto, no se trata de tu opinión o mi opinión, se trata de lo que la Biblia dice. Si vamos a argumentar, argumentemos con la Escritura, y esa Escritura nos va a dar la razón si sí o si no estamos bien. Y pone como ejemplo a Abraham. Abraham fue una persona que le creyó a Dios, una persona que creyó en Dios, le creyó a Dios. Dios le dijo que hiciera algo y él le creyó, y vamos a ver por qué. Es más, le llama amigo de Dios.
Versículo 21. Chequen lo que dice. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Miren, la Biblia enseña que fue justificado por medio de la fe cuando le creyó a Dios. Eso está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahí fue justificado, es decir, fue aprobado de parte de Dios. Y también fue considerado justo ante los ojos de Dios porque confió en él hasta el punto de sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, allí en Génesis capítulo 22. Y en el versículo 12 se le dijo lo siguiente: ahora sé que temes a Dios. Abraham demostró ante Dios una obediencia que no tenía reservas. La verdadera fe es la que nos impulsa a la acción, a hacer algo. No hay que quedar estáticos, no nada más pararnos o sentarnos y decir que tenemos fe o somos creyentes, somos cristianos, sin hacer nada. Tienes que pensar en esto. No olvides que Dios conoce muy bien tu corazón, qué es lo que hay en tu corazón, y tú sabes qué hay ahí. Pero muchas veces tratamos de justificarnos a nosotros mismos por las formas externas que hacemos o las pocas cosas que hacemos. Es nada más calmar nuestra mente. Es una justicia que nada más consigue satisfacer nuestra mente. Yo estoy bien, estoy tranquilo, hago esto, hago aquello, voy a las reuniones, leo mi Biblia, oro y me llevo bien con los hermanos. Una mente autoconvencida va a cauterizar tu conciencia por completo. Autoconvencido de que estás bien, tu conciencia va a estar cauterizada o apagada, porque es una justicia humana. Puedes decir incluso o sentirte superior a los demás cuando te llenas la boca de decir soy cristiano, soy creyente, pero si tu fe no está respaldada por buenas obras o acciones que demuestren que es verdadera fe, no sirve de nada. No nada más se trata de escuchar de la Biblia o ir a las reuniones, se trata de escuchar la voz de Dios y ver qué es exactamente lo que nos está diciendo que hagamos, qué te está pidiendo hacer y qué estás tú haciendo. ¿O estás autoconvencido de que estás bien? Ten mucho cuidado porque recuerda, es una fe comprobada, es una fe con argumentos vivos, es decir, que saben que lo que están haciendo viene de parte de Dios. Lo segundo que tenemos es que una fe viva le cree a Dios. Eso es base sólida. Y eso lo vemos en el versículo 22. Dice lo siguiente: ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Actuar juntamente. Y vamos a ver estas unas verdades que encontramos en este pasaje. De entrada tenemos lo siguiente y quiero que lo tomen muy muy bien en cuenta. Lo primero que tenemos allí: ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? De entrada nos está diciendo que la prueba definitiva de la fe, de que la fe y las obras van juntas, no se separan. Por eso él dice eso, lo que tú crees y lo que tú haces no lo puedes separar. ¿Por qué? Porque los hechos se originan en tu fe y la fe te sostiene en aquello que vas a hacer o que estás haciendo. Van juntos. ¿Por qué lo haces? Por tu fe, por tu confianza. De otra manera no lo harías. Esta situación, insisto, incluso ahorita en ese tiempo de pandemia, muchos lo estamos aplicando o muchos no lo están considerando. Tu fe te va a llevar a hacer algo. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Si es para que los demás te vean, estás en un error grande. Si es porque es algo que Dios te indica hacer, adelante, tú vas a tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabes que tu fe, tu confianza te está respaldando en eso que estás haciendo o en lo que vas a hacer. Por eso dice esta parte de la Biblia: ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Porque él, cuando iba a sacrificar a su hijo, dice en Hebreos que él sabía que Dios era capaz de volver a resucitar o revivir a su hijo, aunque se haya muerto, porque sabía que Dios era capaz de volverle a dar vida. Eso es confianza. Y luego sigue diciendo nuestro pasaje: su fe fue completada
O en otras palabras, se perfeccionó por las obras. Aquí hay algo interesante. Recuerda una cosa, la fe de Abraham fue sometida a prueba. Es decir, de verdad eres una persona que dices que tienes confianza en Dios. Bueno, esa fe va a ser sometida a prueba. Después de soportar esa prueba final, oyó una voz del cielo que le dijo: es suficiente. Es suficiente. Esa fe había sido completada. Insisto, ese proceso duró mucho tiempo, porque se trata de demostrar confianza en Dios. ¿Cuánta confianza tienes en Dios? Y no hablo de hacer cosas extremadamente arriesgadas, sino ser dirigido por Dios. No por tus impulsos, no por tu orgullo, no por quedar bien con los demás, sino eso que Dios pone en tu corazón hacer. Lo vas a hacer por fe, porque dice la Biblia que lo que es sin fe es pecado. Si vas a hacer algo, hazlo con fe o con confianza. Su viaje a la tierra prometida, el saber, o el más bien el no saber a dónde iba, simplemente salir de su tierra y que Dios le dijo: a donde yo te muestre, pues él salió. Eso implica confianza. Segundo, esperar tiempo por ese hijo que Dios le había prometido también. Oye, es que mi esposa es mayor de edad y yo también. Pero Dios es capaz de hacerlo. Esperar, eso es confianza. Y lo tercero, demostrar su obediencia para sacrificarlo. Amaba mucho a su hijo. Lo amaba porque era su hijo de él. Lo había tenido en su mayoría de edad. Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Es una prueba muy dura. ¿Qué es lo que te pide Dios que tú hagas? ¿Y estás dispuesto a sacrificarlo? De verdad es algo que debes comprender, que es algo que Dios pone en tu corazón. Tu confianza la demuestras con hechos. Y te digo una cosa, no te desesperes. Estás en ese proceso. Estás en proceso. Si tu fe está siendo puesta a prueba, sopórtala. Aguántala. Porque sabes que tu fe está siendo probada. Tu confianza en Dios está siendo probada. Pero no te quedes estático. Siempre tienes que avanzar paso a paso, paso a paso. Luego tenemos en el versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Tenemos aquí una frase interesante: le creyó a Dios. ¿Qué tanto le crees a Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, lo que dice en su palabra. Eso es algo importante. Es una pregunta. Aquí, antes que otra cosa, quiero que nos hagamos una pregunta. Y miren lo que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Cuando leemos esto, luego nos viene a la mente porque otros, bueno, volvemos a nuestra situación. Muchos comienzan a pensar en esto o a decir esto. O sea, argumentan esto para decir que la fe es importante o que las obras son más importantes que la fe y cosas así. ¿Trabajó Abraham para lograr su justicia y por eso Dios se la acreditó? Dicho de otra manera, ¿es correcto entonces decir, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Que según eso dijo Dios? Obviamente no, para nada. Claro que no. Y aunque parezca que lo que estamos leyendo aquí demuestre eso, pues es que entonces Abraham le creyó a Dios y ya eso fue suficiente para que Dios lo justificara o Dios lo aceptara. Oh, no, pues por sus obras también. No. Chequen lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 2. Lean conmigo o léalo ahí donde está. Si Dios lo hubiera aceptado, hablando de Abraham, si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Hasta ahí bien. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. ¿Se dan cuenta? Ante nosotros sí podía decir, miren, yo hice más que ustedes. Yo sí demostré mi fe. Pero ante Dios, nada. ¿Por qué? Porque a Dios no lo impresionamos con nada de lo que tú hagas. Así que tómalo en cuenta. Queda claro que tú
No puedes ganar tu propia justicia delante de Dios, ni yo. No puedo ganar ningún favor delante de Dios, por mí mismo, por mi cuenta, porque tus obras, incluso las que tú has hecho por amor a Dios, son imperfectas, es más, están incompletas. De hecho, aquellos que se jactan, los que nos jactamos o que nos enorgullecemos de decir que hacemos más cosas que los demás, a final de cuentas se nos va a decir lo siguiente: siervo inútil, lo que debías haber hecho, eso hiciste. Así que no tenemos nada de qué enorgullecernos. Tú no puedes ganar nada para tu propia justicia o para justificarte delante de Dios. Ahora, hay otra pregunta. Si ahí leemos y se cumplió la Escritura, bueno, ¿cómo se cumple entonces la Escritura? ¿De qué manera se cumplió y cuál Escritura? No se refiere a un cumplimiento de alguna profecía, como de repente pensamos, bueno, sí, se cumplió la Escritura. No. No es ninguna profecía. Se trata del cumplimiento del principio de que Dios no te justifica por el conocimiento intelectual que tú puedes tener de Él. ¿Recuerdan lo que leímos antes? ¿Tú crees que Dios es solo uno? También los demonios creen y tiemblan. O sea, Dios no te va a justificar por lo que tú sepas de Él. No, para nada. No, es simple. Dios te va a justificar cuando tú confías plenamente en Dios, cuando demuestras tu amor por Dios, cuando escuchas de manera obediente su palabra y la aplicas a tu vida cotidiana, en tu diario vivir. Eso es lo que va a valer, eso es lo que cuenta, porque tú escuchas, aceptas el mensaje. Una vez que lo aceptas, lo aplicas a tu vida y lo llevas a cabo, o sea, lo demuestras. No es nada más hablar de dientes para afuera, esa es una cosa, porque eso es lo que hacían los fariseos. Decían, pero no hacían. Ponían cargas en los demás que ellos no podían llevar. Por eso Jesús estuvo mucho en contra de ellos. De hecho, a la gente Jesús le decía, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué hacían? Pues nada, simplemente hablaban. Eso es de lo que debes tener cuidado. Además, en este pasaje se nos dice que a Abraham se le llamó amigo de Dios, porque él tenía una fe genuina y la obediencia que demostró. Y podríamos decir, bueno, pues Abraham fue un gran personaje. No, él fue una persona como tú y como yo. No era más ni menos que tú y que yo. Simplemente le creyó a Dios. Te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú confías en Dios? Ve lo que dice la Escritura. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La invitación está hecha. Desde ese momento Jesús la hizo. La decisión aquí es prácticamente tuya si tú quieres formar parte de ese círculo de amistad de Dios. Él, un hombre común, le creyó a Dios y otros tantos más le creyeron a Dios. Pero llega Jesús y dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Recuerden que a eso se refiere. ¿Confías? Bueno, vas a hacerlo. Vas a hacerlo. La invitación está hecha. Y está hecha desde hace mucho tiempo. De ti depende si quieres aceptarlo o no. Es una invitación un tanto ambiciosa, pero considerarse amigo de Dios es porque le obedecemos, porque hacemos lo que Él dice que nosotros hagamos. Y eso es bueno. Y a manera de conclusión, en el versículo 24 dice lo siguiente: como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Volvemos a lo mismo. Pues es que aquí dice eso. Bien. Aquí llegamos a la conclusión del argumento de la verdadera fe. Y se nos dice de una manera clara, ¿ya ven? Con esta referencia a Abraham, queda demostrado que cualquiera que recurra a la Biblia se va a dar cuenta de cuál es la opinión de Dios. Y el ejemplo que se nos dio nada más fue el de Abraham, que él actuó en base a su fe o a su confianza en Dios. ¿Cómo actúas tú?
¿En quién tienes confianza? Algunos le llaman el poder superior. ¿Por qué? Porque es de donde tú te afianzas en asuntos de problemas. De ti depende. Y algo importante, Dios es quien justifica al pecador. Tú nunca te vas a justificar por tus propias obras o por lo que tú haces. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios lo que nos da la vida eterna. Tampoco puedes confiar solamente en esa fe. Acuérdate que la fe sin obras es muerta. Es simple. ¿Qué es lo que tú crees? Eso es lo que tú vas a demostrar en tu manera de vivir, tu comportamiento, tu trato y tu obediencia. Y hablo de tu trato hacia los demás y tu obediencia hacia Dios. Resumido en 2 palabras, confianza y obediencia. Confías en Dios, obedeces. No los puedes separar. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra y gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y en este momento, si alguno de los que están viendo esta transmisión, te suplico, mi Dios, que si le estás hablando a su corazón respecto a hacer algo, impúlsalo, Señor, y permítele saber que su confianza está puesta en ti y por eso va a hacerlo, confiado, confiada en que tú le estás guiando. Y Señor, trae paz a su corazón porque sé que tú lo haces. Bendito seas. Por eso, guíanos y sigue siendo con nosotros. No quiero dejar pasar este tiempo sin antes dirigirme a ti, que probablemente sea la primera vez que escuches una transmisión como esta, una predicación de esta, una lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes? Confiar en Dios, poner tu confianza en Dios, implica que Él te guía, que Él te dirige. Y no solo eso, sino te da regalo de vida eterna. Y lo puedo decir como fue el caso de Abraham. Es cuando Dios te dice a ti, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo y pon tu confianza en mí. Yo te voy a llevar a esa tierra prometida que es el cielo, la vida eterna. Y en el proceso, Dios te va a ir guiando y te va a ir mostrando promesas en las que tú vas a ir creyendo y vas a darte cuenta que las cumple. Y probablemente llegue un momento en el que te diga, por fin, ¿qué decides? ¿Qué decides? Y es el momento ahora en el que me atrevo a decirte a ti, ¿quieres entregarle tu vida a Él? Decirle, Señor, aquí estoy. Decido confiar en ti. Si ese es tu deseo, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para ser justificado. Otra vez. Esa palabra de ser justificado ante Dios. Yo te invito a que hagas esta oración. ¿Te parece? Hazla conmigo. Señor Jesús, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Te entrego lo que soy. Entra a mi vida y te suplico que comiences a dirigirme. Decido entregarte mis pensamientos. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te pido me perdones, Dios. Aquí estoy. A partir de ahora permíteme saber que tú me estás dirigiendo y te doy gracias por lo que haces y por lo que vas a hacer. Bendito seas. Y mi Señor, muchas gracias por mis hermanos, mis hermanas, los adolescentes, los jóvenes, los niños. Síguelos protegiendo, síguelos guardando, cuidando y sigue siendo con ellos en las escuelas, en cada uno de sus actividades. Sé tú con ellos, sigue siendo en ellos. Dales la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento de lo que están haciendo y lo que están aprendiendo allí, ya sea en línea o en clases presenciales. Sé tú con ellos, mi Dios, y guíalos siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Me perdonó, mi Salvador me rescató. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande es Dios, sublime amor. Gracias a Dios porque
hemos terminado ya. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque seguramente Él ha hablado a nuestras vidas. Y como dije en un principio, esperemos ponerla en práctica y vivirla, porque no solamente es escuchar, sino el obedecer la palabra y vivir como a nuestro Dios le agrada. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que a cada momento tú nos animas, Señor, y tú nos invitas a obedecer tu palabra y a vivir de una manera que a ti te agrada, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y también tu palabra dice, Padre Dios, que tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, y gracias a Él nosotros podemos llegar delante de tu presencia. Gracias a tu Hijo Jesucristo nosotros podemos hablar contigo, y también quieres, Señor, que muchas personas también se acercan y tengan ese privilegio de conocerte como el único Salvador de sus vidas. Entonces, mi Dios, permite que a través de tu palabra, Señor, podamos entender, y los que no te conocen, los que no han tenido un encuentro personal contigo, lo puedan tener, amado Dios. Ese es el propósito, que te conozcan a ti, el único Hijo de Dios bendito, como dijo el apóstol Pedro, que a quién iremos si nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Que muchas personas puedan decir lo mismo, Señor, y más en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, que puedan conocer de tu grande amor y de tu grande misericordia y del perdón que tú ofreces. Padre, entonces muchas gracias por tu palabra. Cuida de mis hermanos, Señor, en donde quiera que ellos estén, cuida de los jóvenes, de los niños, los que están en presenciales, Señor, guárdales, por favor, protéjales, los que están en línea en sus casas, dales sabiduría y dales entendimiento. Y gracias, Señor, gracias por cada uno de ellos. Pedimos que tu amor y tu cuidado, Señor, y tu misericordia los alcancen donde quiera que ellos estén. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Cuídense mucho, por favor. Un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de nuestro Dios.